Hicimos la clase del 8 de febrero del 2019. Empezamos viendo un recordatorio del concepto de la pendiente de una función. Vimos que en realidad la pendiente lo que reflejaba era, en este caso del ejemplo del sendero, para una variación, por ejemplo, en longitud de 1 metro, cuánto el individuo, el senderista, ascendía en altitud cada vez que avanzaba 1 metro en longitud. Vimos también que en lugar de hacer una variación tan grande de 1 metro, podíamos hacer variaciones muy pequeñas, y en ese caso el concepto de derivada era el concepto que reflejaba, recogía el concepto del valor de la pendiente de la función, en este caso en un punto. A continuación continuamos con el concepto de función de producción de corto plazo y introdujimos el ejemplo con los números del manual del libro de Krugman y Wells, un ejemplo de un restaurante en el que hay 25 mesas y donde esas 25 mesas es el factor capital, que vamos a considerar como factor fijo, y por eso la K lleva la barra por encima y por eso es una función de coste de corto plazo, y donde habían otros elementos, otros factores productivos, como podían ser los alimentos, los camareros, que en general agrupábamos en el grupo de L, trabajo. Recuerden que el concepto de la función de producción contiene por un lado la producción máxima y por otro lado un suficiente de los recursos. Y en nuestro ejemplo del restaurante, el nivel de producción lo podíamos definir como el número de clientes atendidos en una hora. La hipótesis de partida es que el tiempo que un cliente tarda en entrar, comer y salir del restaurante, aproximadamente para nuestro ejemplo iba a ser de 1 hora. En este caso de aquí, en esta tabla, tenemos por un lado la producción, como hemos dicho, el número de clientes a la hora, el número de factor variable L contratado y el número de factor K, en este caso fijo para nosotros, de 25 mesas. Si inicialmente el número de trabajadores contratados es 0, aunque tengamos 25 mesas en un restaurante, pues la producción va a ser igualmente 0. En el primer caso, a partir de la contratación del primer trabajador, la producción sube a 19 y así sucesivamente. Esto lo podemos representar en un gráfico como este gráfico que está aquí, viendo, por ejemplo, si tenemos un solo trabajador contratado, la producción sería 19, con 2, 36, con 8 tendríamos una producción de 96, pero el hecho de que tenemos un factor fijo limita la producción hasta una asíntota igual a 100. Eso quiere decir que la función de producción, que tendría esta forma, es asintótica con la función con la asíntota 100, y quiere decir que a partir de ese nivel ya no es posible aumentar la producción. Realmente, si una persona tarda 1 hora en comer y hay 4 sillas por mesa, el límite máximo para este restaurante de 25 mesas es de 100 clientes a la hora. Por tanto, la función de producción de corto plazo es asintótica, en este caso para un volumen de K igual a 25, con el nivel de producción de la empresa. Vimos también con una pregunta de una alumna, de Raquel, por qué esta función es una curva, y la razón es porque su pendiente va cambiando constantemente, y eso se observa aquí en cuanto aumenta la producción cuando se contrata un trabajador más. Finalmente, definimos el concepto de productividad marginal del trabajo como la derivada de la función de producción en un punto, y lo representamos como PAML. Acabamos la clase viendo que si representábamos gráficamente el concepto de productividad marginal, iba a ser una función que era decreciente, y en la próxima clase responderemos por qué esta situación no es real.